Bueno, muy bien, Carlos. La verdad que nada, decirte que estoy contento, estamos contentos, es un placer tenerte y queríamos conversar. Yo sí, vos sabés que yo pensé mucho, digo, ¿de qué podemos hablar con Carlos? Porque Carlos, yo te escucho prácticamente todos los días en todas las radios o en distintos medios, siempre hablando de inseguridad, de narcotráfico. Pero en realidad, si estás de acuerdo, quería enfocar la charla para otro lado. Sí, dale. Yo sé que nunca arrugás. Jamás. Retroceder jamás. Quisiera comenzar haciéndote dos preguntas sobre la realidad santafesina para después ya pasar a la realidad nacional. La primera sería, ¿qué sentiste vos que tanto estudiaste, que tanto trabajaste en todo el tema, la decisión del tribunal de, no castigar a los asesinos o a los presuntos asesinos del pájaro cantero, ¿no? En primer lugar me conmocionó porque me avisaron desde los propios tribunales antes de entrar a la sesión de la Comisión de Educación de los miércoles. Y realmente me quedé muy mal y inmediatamente después me llegó un mensaje de mi señora que estaba muy preocupada, reafirmando todo lo que había sentido yo. Y después confirmé que el contexto del fallo de este triunvirato de jueces no puede quedar afuera de lo que había ocurrido el 21 de marzo, de la balacera que reciben estos tres tipos cuando lo trasladan de tribunales a Coronda, y el servicio penitenciario hace todo lo posible para que lo baleen y lo maten. El servicio penitenciario de la provincia de Santa Fe trabajó para desprotegerlos. Y eso fue un mandato de miedo a la clase política y al Poder Judicial. Tanto es así, eso fue el martes 21 de marzo, inauguración del otoño. A las 5:30 de la tarde, la ruta más transitada de la provincia de Santa Fe, como es la autopista que une Santa Fe y Rosario, ponen 2 pequeñas unidades móviles cuando en realidad deberían poner 3 o más, no llaman a ninguna otra fuerza de seguridad, no llaman ni siquiera a las TOE, disparan y nadie los defiende, uno se va por un lado, otro se va por el otro, todo armado para desproteger a los tipos. Argumentaban que para no herir a otros autos, a otra gente, digo. Sí, en realidad para que hieran directamente a los muchachos, si lo podían matar mejor. Pero igualmente esos tiros causaron miedo, tanto causaron miedo que al día siguiente, el miércoles en la legislatura, yo veo un montón de tipos como si fueran hombres de negro, como en la película. Todos traje negro, camisa blanca, corbata negra, grandote, todo. Y le pregunto a una diputada del oficialismo, digo, ¿quiénes son estos? Y me dicen, seguridad privada. ¿De quién? De Bonfatti. Digo, ¿por qué? Por lo de ayer. Mira. Primera señal concreta, real, ni un verso, de que había generado miedo. Bonfatti estaba rodeado de tipos de seguridad privada. Claro, porque la historia inclusive de este tribunal no se podría decir que es una historia oscura. No, aparte yo creo que son muy honestos los tres, y incluso yo sé que hay algunos que argumentan de que no tenían las pruebas suficientes, también les creo. Lo que pasa es que yo estaba muy convencido de lo que había dicho y lo que sigue sosteniendo la fiscal Cristina Herrera sobre toda la prueba que tenía. De hecho, condenaron al tipo que es el portador de las armas, ahora el que usó las armas no. Claro. Una cosa muy loca, muy irracional. Y después, ese día, también pregunto sobre cómo estaba una de las juezas del triunvirato y me decía que durante toda la semana, después del atentado, lo único que pensaba era en la familia. Mira. 2 hechos muy concretos, 2 testimonios muy claros sobre el efecto disciplinador del miedo generado por ese traslado armado a propósito para que fracase del servicio penitenciario de la provincia a cargo de Pablo Cocosio y que ahora el gobierno lo va a poner como integrante de fiscalía, no sé dónde lo quiere poner en la justicia. Lo hacienda y lo protege, con un montón de cosas para explicar del servicio penitenciario. Así que me parece que ese es el contexto que de alguna manera lo explica, que no hay que tenerlo descartado ni mucho menos. Después aparece una camioneta que nosotros denunciamos en el pedido de informe. Ayer esa camioneta aparece en la tapa del diario Rosario 12, que era una camioneta
Honda, esa camioneta Honda termina quemada con un balazo de adentro hacia afuera. Había sido denunciado en un hecho delictivo en la provincia de Buenos Aires. Nosotros habíamos presentado eso en el pedido de informe, o sea que se corrobora todo lo que nosotros venimos diciendo sobre la deliberada construcción de desprotección a estos 3 tipos, de los cuales después terminan absueltos. Claro, porque inclusive hay cosas raras. Por ejemplo, yo lo escuché al ministro, a Puyaro, hablando de hecho circunstancial Arrebato de matones. Arrebato la palabra. No, ya con Puyaro creo que ya sintonizamos cosas diferentes. Creo que él habla de una realidad que él quiere ver y no la que es. Lamentablemente, porque yo lo veo que es un tipo sincero, honesto, pero ya decimos cosas diferentes totalmente. Incluso ayer lo que pasó en la comunidad de Ruillón y Maradona es espantoso, porque Puyaro en un primer momento sale a bancar a la policía y después lo terminan procesando. Está en otra cosa. Me parece que está con la idea de maximizar lo bueno y de figurar lo malo y por supuesto bancar a la policía, que sigue siendo tan corrupta y tan asesina como siempre. Claro, y acá me parece que vendría la otra pregunta, y que tiene que ver con esto también, con la posición del gobierno de Santa Fe. Y la pregunta sería, bueno, ¿qué sentiste cuando, bueno, el camionero ese atropelló a Jonathan, un muchacho que trabajaba en seguridad? Muy doloroso eso. Mercedes fue la que primero lo advirtió, salió con mucho reflejo Mercedes a presentar un proyecto. Mercedes Meyer. La verdad que estuvo bárbaro. Cuando yo me metí más en el tema, lo estudié en profundidad, vi la tristeza que genera 2 trabajadores matándose a sí mismos. Y siempre el problema es el enfrentamiento entre los títeres, siempre deja oculto a los titiriteros. ¿Qué hay detrás de todo esto? Lo que aparece con claridad es una fenomenal campaña antipiquetes, algo sobre lo cual yo pido reflexionar, porque los que hemos vivido los años 90, la década del 80, sabemos que el piquete le devolvió la dignidad al trabajador desocupado, al trabajador despedido, el trabajador que estaba metido en su casa porque había dejado de hacer lo que hacía todos los días y por lo tanto había dejado de ser, volvió a la calle y volvió a pelear por su autoestima gracias al piquete, esa asamblea en movimiento que es el piquete. Así que la satanización de los piquetes, más en nuestra zona, es algo que va en contra de la historia y de la autoestima que lograron volver a tener los desocupados gracias al piquete. Así que hay que respaldar esa forma de lucha, pero además de respaldar esa forma de lucha, me parece algo muy perverso que se viene contra todos los trabajadores. Yo creo que estamos ante el plan de la dictadura, que en lugar de botas tiene votos, lo cual entonces nos exige a los sectores populares elevar el sentido de la palabra paciencia a términos políticos. Hay que tener paciencia para trabajar, hablar, discutir con gente de nuestro pueblo que votó a este proyecto creyendo que el cambio era esto. Claro, lo que pasa es que es una campaña nacional. Claro. Que Macri la respalda. Cada declaración dura de algún ministro es respaldada por Macri. Sí. Y que me parece que cuando uno ve actitudes como la de Puyaro, se piensa, o la propia actitud del gobernador frente al conflicto docente, también piensa, estamos en riesgo. ¿Por qué? Porque esta línea que comienza con el cuestionamiento permanente a los cortes, te puede terminar mal, ¿no? Sí, de hecho, insisto, lo que pasó ayer en el barrio de Ruillón y Maradona, ahí en la comunidad común, es bravo, realmente bravo. Hay algo que dice Ruperta, la referente, que fue un audio que se difundió mucho ayer por redes sociales, lo cual es buenísimo, eso también es bueno, porque quiere decir que en forma paralela a la represión hubo una forma de resistencia a partir de decir la verdad, que generó incluso el cambio de actitud del fiscal. Por eso es tan interesante lo de las redes sociales y lo de los militantes sociales y lo del celular y el WhatsApp, algo realmente extraordinario. Ruperta dice en uno de los primeros WhatsApp que manda, aparte de decir todos los insultos que le hace la policía a ella, dice una frase que realmente es literaria. Hacían flamear nuestra bandera con los disparos. Es impresionante esa postal. Mirá. La huipala flameaba por los disparos de la policía. Es una frase cargada de belleza, de dolor,
dicha en un momento de profundo dolor, pero que me parece que está expresando una cuestión muy interesante para pensar en esto que vos decís de lo que estar en riesgo, pero también lo que significa la resistencia de las organizaciones sociales que, a pesar de no tener grandes medios de comunicación, le hacen cambiar el discurso oficial. Y eso es buenísimo, y eso pasó ayer. Yo digo, porque no solamente pasan cosas malas. Para mí fue muy bueno lo que pasó ayer, porque cuando recibimos las primeras noticias a partir de las 9 de la mañana, pero después tuvieron que cambiar el discurso. Y tuvieron que cambiar el discurso gracias a eso que empezaba a meterse por las redes sociales. Hay un documento hermoso de una de las escuelas de la zona, un hermoso documento de docentes, que son los docentes de los chicos que fueron agredidos. Esas cosas se van colando, aunque no quieran se va colando. Aunque Canal 5 y Canal 3 no muestren el conflicto de la General Motors, los trabajadores de General Motors van a tener que encabezar la marcha por el paro de la CGT, me parece a mí, el día jueves. Por más que no lo muestren. Y me parece que eso tiene que ver realmente con la lucha de abajo y con las nuevas tecnologías que permiten gambetear la censura. Están acá abajo los muchachos. Acá recién ya se reunieron, yo me quedé hasta que se reunió el abogado y el comité de lucha con los muchachos, con la gente de la ANSES, con Verónica Solmi, que es la titular hoy de ANSES aquí del Gobierno Nacional. La sugerencia que le dio Verónica Solmi tiene que ver con la política del macrismo. Judicialicen el tema. Vos sabés que la judicialización es hacer de un conflicto colectivo un conflicto particular e individual. Hay mucha desesperación en los muchachos, así que habrá que ver cómo siguen. Yo lo que les sugerí es que trataran de seguir peleando para que el sindicato se ponga al frente de la pelea y no al revés. Y me parece que es una ocasión interesante el día jueves en esto del paro. Y si no, después lo que vamos a ver en definitiva, Oscar, es cómo este gobierno que representa para mí acabadamente los planes de las multinacionales se va a empezar a llevar puestas centenares de personas. Si no, le ponemos una traba. Daría la impresión que están tratando de transformar a la represión en campo orégano, ¿no? Sí, le van a buscar la vuelta. Ayer lo que Puyaro llegó a mostrar en su momento, cuchillos de cocina, como armas de... Una vergüenza. Sí, estuvimos comentando eso. Tenazas. Sí, una cosa increíble. Impulsar una cosa increíble. Sí, por eso yo creo que ya estamos en otras cosas. Hoy nosotros vamos a tener la 6ª reunión de la Junta Provincial de Seguridad en Santa Fe. Así que yo me imagino que ahí va a haber muchas diferencias. Vamos a ver qué pasa después de esa reunión, pero nosotros vamos a plantear esta cuestión. Porque como el Ministerio de Seguridad es del sector del radicalismo, que aunque esté en el frente progresista, va a formar parte de la alianza con Cambiemos, lo que se baja para mí es la línea que se impone desde Patricia Bullrich. Patricia Bullrich. Sí. ¿Y cómo ves la política nacional desde el punto de vista de lo social, de lo laboral, de los brotes verdes? Está bueno lo de los brotes verdes. A mí me gustaría creer en los brotes verdes. Yo lo que veo es cómo repercute la política nacional en cada uno de los 19 departamentos de la provincia. Si vos te vas a Reconquista, ciudad cabecera de General Obligado, te encontrás con 800 laburantes de la construcción que perdieron el laburo a finales de 2015 y no lo recuperaron más. Y en forma paralela tenés el sindicato de camioneros que te dice, vamos bárbaro. Lo que explica también el poder del lobby de Moyano y compañía, lo que explica también lo que hay detrás de Moyano y compañía, que son las multinacionales automotrices. El transporte. Entonces eso después lo ves, vas a San Guillermo, por ejemplo, que para llegar a San Guillermo, en el oeste santafesino tenés que ir primero a la provincia de Córdoba y después volver a la provincia de Santa Fe, te encontrás con la desesperación de los trabajadores de Sancor, que eso puede terminar transformando una cooperativa extraordinaria en una sociedad anónima. En una sociedad anónima a favor de una multinacional francesa. Dicen que se va a definir en estas horas, con lo cual hay pueblos enteros. Hay alrededor de 100 pueblos que en forma directa dependen de Sancor. 100 pueblos en las 3 principales provincias de lo que alguna vez fue la Liga de los Pueblos Libres de Artigas,
Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. Así que vimos lo que pasó en Arcín, cuando eliminaron las pocas retenciones, las anoréxicas retenciones que se cobraban a la minería durante el kirchnerismo. Lo primero que hicieron fue cerrar Arcín, que es de la multinacional minera Glencore. Así que el panorama lo que veo es importaciones, servicio financiero por encima de lo productivo, el plan de la dictadura, implementado, insisto, por votos y no botas. Y eso, insisto, me parece que merece un planteo muy profundo de las fuerzas populares para tratar de pensar algo distinto a partir de este año, ganar las elecciones para pensar la construcción de un frente que avance con lo mejor y que deje de lado lo peor, lo que la gente repudió con el voto en el balotaje, especialmente. Y expresar esto que vos decís que está pasando en los 19 departamentos, las cesantías, los despidos, las suspensiones, a nivel nacional es importante. ¿Qué te parece? Nosotros creemos que hay que llevar la discusión al territorio que más queremos nosotros. Este es un país profundamente unitario y por lo tanto, como todo depende de Buenos Aires, todo depende del exterior, porque Buenos Aires nos define a nosotros como el interior, por ello ellos siempre representan al exterior. Así que hay que llevar una profunda propuesta federal en donde discutir desde Santa Fe la cuestión de la coparticipación, de la presentación en serio del Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Economía, la desarticulación que están haciendo de la poca presencia estatal para controlar los puertos. Ha sido disuelto el SENASA por un funcionario que puso el PRO que ni siquiera tiene nombramiento. El precio del gas que ahora vamos a pagar los argentinos es directamente proporcional a los intereses de la Shell, que muy bien representa a Aranguren como ministro de Energía de la nación argentina, que en realidad él es el ministro de la Shell y por eso nos cobra lo que nos cobra. El otro día Pino me decía: Carlitos, fíjate qué obscenidad, me decía Pino. La unidad de medida del gas de Vaca Muerta sale a $1.20 peso. Y nos los van a cobrar ahora un 100% más caro. Todo porque es a beneficio de la Shell. Es impresionante el dato. Tendríamos que pagar menos de gas. O sea que el fracking, que es lo más caro, sí, sale $1.20 peso sí, y lo vamos a pagar $2.40. Claro. ¿Por qué? Porque pagamos... Quiere decir que suponte a las petroleras que explotan de modo tradicional es mucho más grande. Claro, pero además el otro tema... Si vos le cobras a una mediana empresa y a una pequeña empresa el precio del gas a lo que quiere la Shell, ¿qué haces? Que la mediana y la pequeña empresa desaparezcan. Claro. Entonces todo lo que tiene... Porque ¿cuál es el primer insumo que tiene una cadena industrial? La energía. Si la energía, el costo real que tiene es $1.20 peso y no como te van a cobrar ahora, más de 10 pesos, es porque claramente quieren destruir toda la cadena productiva que tiene que ver con lo pequeño y lo mediano, todo lo que tiene que ver entonces con el mercado interno. Por eso es tan central discutir el precio de la energía y el por qué el costo de la energía es totalmente falso. Y esa es una discusión que necesariamente tenemos que hacer desde las provincias hacia Buenos Aires, porque después cierran las empresas, entre otras cosas, por lo que está produciendo la importación, lo que está produciendo la inflación, pero además la falsificación, la gran mentira de hacernos creer que el costo de la energía es mucho más alto cuando en realidad lo ponen alto para beneficiar a las multinacionales que ellos representan en el gobierno. Carlos, una preguntita, me quedé pensando en esto que decías de esta continuidad de este modelo de la dictadura. Y pensaba, digo, por un lado hay un avance de los derechos de los trabajadores, donde se busca flexibilizar el trabajo, donde se busca la precarización, donde hay despidos, donde se busca pasar por ese lado, ese ajuste a favor de las multinacionales. Pero por otro lado, digo, hay un gran endeudamiento, que también, digo, sí, es sí, parte de ese modelo de sí, la dictadura. Digo, ¿cómo ves en la provincia de Santa Fe el tema de, bueno, el endeudamiento, la búsqueda en este caso de la provincia de Santa Fe, bueno, hablando de inversión, de buscar endeudamiento nuevamente, o seguir endeudando al país y a la provincia? Digo, ¿cómo viene la mano por ese lado? Nosotros decimos dos cosas en ese sentido, porque lo dijimos incluso en la legislatura y presentamos proyectos y demás. Cuando
Macri inicia su gobierno, inicia el compromiso con 3 bancos. El HSBC, el Citi y JP Morgan. Los 3 bancos directamente vinculados a toda la historia de la deuda externa. Entonces ahí se endeuda en un primer momento en 20.000 millones de dólares. El segundo gobierno que se endeuda es el gobierno de la provincia de Santa Fe. ¿Con quiénes? Los mismos 3 bancos. Con lo cual, el negocio que hicieron los bancos lo hicieron primero con el gobierno nacional y después lo que ellos llaman en los contratos los estados subnacionales. Una categoría tremenda que cuando vos lo lees, aparte redactado en inglés, somos estados subnacionales y tenemos que responder a las leyes de Estados Unidos del año 1928 y a las leyes del condado de Nueva York. Es decir, si nosotros debemos, ustedes como santafesinos y santafesinos, tenemos que rendirle pleitesía al condado de Nueva York. Es tremendo. A un nuevo Griesa, digamos. Ya cuando nacemos, pero es impresionante. Pero eso firmado desde una administración supuestamente progresista. Pero allí viene bien lo que dijo la diputada nacional Alicia Siciliani en el Congreso cuando dijo: hay que resignarse, los pueblos han perdido frente al capital financiero. Tremendo lo que dijo la diputada. Eso es rendición incondicional. Ahora, esa rendición incondicional es el quiebre, a mi entender, moral, de una tradición política, nada menos, tan rica, tan profunda como la del socialismo en la Argentina, que siempre mantuvo la esperanza en la organización del pueblo. Al decir eso, lo que expresa, a mi entender, es un quiebre, es una resignación. Después eso se ve en la política provincial, porque se llega a esos créditos por 500 millones de dólares, por no hacer una reforma impositiva de verdad. La provincia de Santa Fe, por año... No, por año, Oscar, producimos 500.000 millones de pesos. Es difícil incluso escribirlo en números. 500.000 millones de pesos, lo que se llama Producto Geográfico Interno. Entonces no es Producto Bruto Interno, es Producto Geográfico el de las provincias. El presupuesto es de 154.000 millones de pesos. La tercera parte. ¿Por qué el gobierno dice, me quedo solamente con la tercera parte para hacer frente a las necesidades de 3,5 millones de personas durante 365 días y no pongo más para justamente dar mejor seguridad, mejor justicia, mejor educación y demás? Porque hay una resignación. ¿Y en qué caen? En la receta del imperio. Endeúdate con nosotros porque aprovecha la ventana financiera que te da el sistema. Eso es lo que explicaba la diputada provincial Clara García. Es impactante escucharla hablar de eso, las ventajas que te daba el sistema bancario. Tasas bajas. Es impactante. No, entonces yo creo que ese es un quiebre, a mi entender, filosófico, moral, muy profundo, en donde después tratan de acomodarse hacia esa resignación. Entonces esa matriz, la matriz económica y la matriz de seguridad, para mí son similares, más allá de la fraseología. Y ese debate, después me la contestás a la vuelta de la tanda. Y ese debate después, ¿cómo se va a reflejar electoralmente en Santa Fe? Vamos con la tanda, Iván, y volvemos. 11:31. Proseguimos con esta apasionante conversación con Carlos Delfrade. Le preguntábamos en el bloque anterior, bueno, cómo se iban a expresar en el terreno electoral esas diferencias que, por ejemplo, tiene Delfrade como representante de un frente de izquierda santafesino con el socialismo, me imagino que con el Frente para la Victoria, me imagino que con el PRO, ¿no? Sí, yo creo que habrá que... los grandes buques no definen capitanes, como se dice en la jerga política. Es decir, todavía no está definido quién va a ser el candidato del oficialismo, no se sabe si va a ser Bonfatti, no se sabe. Después, con esta definición que tomó la Convención Provincial del Radicalismo de ir con candidatos propios por Cambiemos, también se complica allí la jugada, porque no se sabe si va a ser, como muchos aventuran, Corral, el intendente de Santa Fe, y después ver si deja la municipalidad. Entonces, ¿quién toma la municipalidad en Santa Fe? Eso tampoco está definido. Aparece allí la imagen de Jorge Goazo, pero que me parece que tiene techo claramente expresado por los votos, especialmente en el lugar donde más lo conocen, que es la ciudad de Rosario. Después aparece esta figura que trata de alentar un sector del PRO, que es la figura de La Espina,
que es diputado nacional. Ese es el que más alienta a la gente del PRO. Y el peronismo se debate ante la ausencia de una figura que trate de nuclearlos a todos. Esa única figura para mí es María Eugenia Bielsa, pero es Bielsa. Solo el misterio lleva puesto el apellido. Así que no se sabe qué va a pasar así. Y nosotros creemos que vamos a conformar desde el Frente Social y Popular un amplio lugar de encuentro para las personas que se enamoraron alguna vez del radicalismo, del socialismo, del peronismo, de distintos sectores de izquierda, pero que comienzan a darse cuenta que está cortado el espinazo de la creencia, de la idea de la voluntad del cambio, que eso ya no está más en los dirigentes que se repiten. Así que me parece que podemos expresar a través de nuestra candidatura a diputado nacional esa expresión de seguir laburando por Santa Fe y en este caso por un país federal de verdad para tratar de pelear por las grandes causas nacionales. Estamos convencidos que hay causas nacionales, no esa horrible palabra que es problemática. Causas nacionales. La causa social, la causa nacional, la causa de los ferrocarriles, la causa de los bienes comunes, la causa de la educación, la causa de la infancia protegida y no que se pida meter preso a las pibas y pibes entre 14 y 16 años por un ejercicio de cobardía fenomenal de los que somos mayores de 50, que acusamos a los pibes que cometen el 0,5% de los delitos de la violencia social. Qué pedazo de cobarde, qué pedazo de hipócritas. Entonces por eso me parece que es fundamental asumir causas. Estas son causas en las cuales nosotros queremos compartir con todas las edades y con la idea de que realmente hay esperanza, que es mentira que las cosas no se pueden transformar, se deben transformar. Y yo, por ejemplo, en Santa Fe, no sé si compartís esto, una cosa distinta a la de Buenos Aires en relación a la polarización, a esa maldita grieta, ese invento. No, acaba de haber una dispersión de votos muy interesante. Acaba de haber una dispersión de votos, ¿no? Porque y hablemos en las ciudades. Para concejales vas a tener una dispersión muy grande por allí. Va a salir Pablo Havkin a tratar de salvar la ropa de un socialismo que para mí ya está desgastado. Llegó al pico cultural de hastío, algo que le había pasado al kirchnerismo. El socialismo en Rosario también, para mí llegó al pico cultural del hastío. No quiere saber más nada la gente. Por ahí salva la ropa un tipo como Pablo Havkin. Me parece, yo lo respeto mucho a Pablo y me da la sensación que él se ha ganado mucho respeto. Es lo único que puede salvar algo que para mí, insisto, llegó al pico cultural del hastío, que después se demuestra políticamente como pasó con el kirchnerismo. Una última pregunta, Carlitos. Sí. ¿Y Giustiani qué va a hacer? No sé, es una cuestión de Rubén eso. Yo creo que... Tiene buenas posiciones. Sí, excelente. Y Silvia extraordinaria. Silvia Burger realmente es muy seria, muy trabajadora. Porque ellos se consideran echados del partido. Sí, fue muy doloroso. A mí me llamó Rubén la noche en donde le producen ese anuncio de que no lo reciben más en el bloque y la verdad que lo noté mal, lastimado. Y la verdad, es un tipo que le dio todo al socialismo, que te digan no venga más. Es feo, es como que te echan de tu casa. ¿Y qué te parece? Es muy, pero muy feo, realmente muy feo. Bueno, Carlos, te agradecemos muchísimo el tiempo que nos has dedicado, que le has dedicado al primer programa de este ciclo 2017 del Dedo en la Llaga. Seguramente vamos a seguir conversando en los próximos meses y fundamentalmente cuando se vaya acercando la campaña. Bueno, y en el 2019 estamos acá trabajando.